¿Qué es el capital? ¿Cuál es la diferencia entre dinero y capital? ¿Qué es la fuerza de trabajo y cómo se distingue del trabajo? Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula continuaremos revisando el Capital de Karl Marx. Trataremos el cuarto capítulo del Capital, la transformación de dinero en capital, donde Marx explicará el modo de circulación que distingue al dinero como capital del dinero en general. Trabajaremos sobre los conceptos antes vistos para ver el significado de capital y fuerza de trabajo. Así que comencemos de una vez. En el tercer capítulo del Capital, Marx había tratado al dinero y sus distintas funciones en cuanto a dinero. Sin embargo, todas estas funciones eran independientes del dinero en cuanto a capital, pues no todo el dinero es capital. ¿Cómo se distingue el dinero que no es capital del dinero que sí lo es? Para explicar esto, Marx va a partir de la circulación. Ya había explicado el modo de circulación simple, al que Marx había llamado la metamorfosis de las mercancías. Alguien llega al mercado con una mercancía, la vende o intercambia por dinero y luego usa el dinero para adquirir otra mercancía mediante la compra. Es una metamorfosis porque el valor que se mantiene cambia de forma de valor de uso. Primero es mercancía, luego es dinero y luego es mercancía. Por otro lado, desde el punto de vista de la circulación, el dinero en cuanto capital se mueve de una manera distinta. Este llega como dinero a la circulación, se convierte en mercancía mediante la compra y luego se vuelve a transformar en dinero mediante la venta. La distinción podría parecer trivial. Si ambos procesos están compuestos por compra y venta, ¿qué importa si empezamos el ciclo con dinero en lugar de mercancía? ¿Qué importa si empezamos con compra y terminamos con venta en lugar de empezar con venta y terminar por compra? La distinción es profunda, pero para entenderla en términos meramente de la circulación, tenemos que ponernos en los zapatos de las personas que como agentes libres llegan al mercado para intercambiar. Y es que quien llega al mercado con mercancía y la vende para comprar otra mercancía, lo que busca obtener es un valor de uso distinto. Un carpintero trae una silla porque busca llevar leche, pan y huevos, o una alfarera trae sus ollas para comprarse un libro. En este modo de circulación, las mercancías se cambian por dinero y este por otras mercancías. En términos de valor de uso, se ha cambiado lo que se tiene, se llega con satisfactores de unas necesidades y se termina con satisfactores de otras. En términos de valor, por lo general, no hay ningún cambio. Las mercancías se cambian por su equivalente en dinero y este dinero por su equivalente en mercancías. Si nadie ha estafado a nadie, el valor en las tres fases de la circulación, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario, se debe mantener constante. En otras palabras, el dinero que obtiene el que llega al mercado al vender sus mercancías debe tener el mismo valor que las mercancías que lleva, y ambos deben tener el mismo valor que las mercancías que compra y salen del mercado. Esto es porque en la forma directa de circulación, la intención es tomar el valor de uso que se tiene y cambiarlo por un valor de uso distinto, manteniendo el valor. Cualquier diferencia en el valor que pueda ocurrir durante el proceso es accidental, no es inherente a la circulación. Sin embargo, en el modo capitalista de circulación, la cosa es muy diferente. En ambos polos de esta circulación encontramos el mismo valor de uso, el dinero. ¿Por qué llegaría alguien a comprar algo y luego venderlo si va a terminar con lo mismo? Pues, a diferencia de la circulación simple, en la circulación capitalista el valor sí cambia. La única razón por la que las personas participan en la circulación capitalista, aportando dinero para obtener dinero al final, es porque la suma final de dinero es mayor a la suma inicial, porque cambió su valor.
Mientras que en la circulación simple hay un cambio en el valor de uso y una constante en el valor. En la circulación capitalista hay una constante en el valor de uso, pero un cambio en el valor. Y es que Marx nos engaña tantito porque la fórmula de la circulación capitalista que pone al principio del capítulo está mal. Le falta una apóstrofe que luego le agrega. Esa apóstrofe indica que la segunda suma de dinero es igual a la primera más un incremento. Y ese incremento se llama plusvalor. Y ahí está el asunto. La circulación capitalista no tiene el objetivo de obtener valores de uso distintos de los que se tiene, sino de incrementar el valor del dinero con el que se llega, de valorizarlo. Y al pasar el dinero por este proceso, al valorizarse, se transforma en capital. El capital es dinero que se valoriza. Pero no hemos terminado, pues esta diferencia en la circulación implica diferencias fuera de ella. Por ejemplo, la forma simple de la circulación implica que anteriormente a ella, la primera mercancía es producida y posteriormente a ella, la segunda mercancía es consumida. Mientras que la forma capitalista de circulación comienza y termina con dinero. ¿Qué hay antes y después de estos puntos? Necesariamente más circulación. El dinero incrementado vuelve a entrar en la circulación capitalista para volver a aumentar y volver a entrar y volver a aumentar y volver a entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Así, la circulación mercantil simple tiene su finalidad fuera de sí, que es la satisfacción de necesidades, mientras que la forma capitalista tiene su finalidad dentro de sí misma, la valorización. Y como la magnitud de valor cambia dentro del mismo ciclo, la valorización es interna, es autovalorización. El vehículo consciente de este movimiento, el poseedor del dinero que se transforma en capital, es el capitalista, cuyo fin subjetivo es el contenido objetivo de esta circulación. El capitalista es aquel que entra a la circulación no para buscar satisfactores de sus necesidades, sino para valorizar el dinero que tiene, para convertirlo en capital. Bien, pero ¿cómo se valoriza el capital? ¿De dónde sale el valor nuevo? Antes de darnos la explicación correcta, Marx, de modo muy hegeliano, nos da las explicaciones incorrectas. Etienne Bonnot de Condillac decía que el valor aumenta en el comercio. De acuerdo con él, todo mundo obtiene más de lo que lleva a la circulación. Sin embargo, Marx recalca que Condillac estaba confundiendo valor con valor de uso. Aunque los comerciantes van para obtener algo que no tienen, la ganancia es solo en términos de valor de uso. El intercambio mantiene el valor de las cosas. Pero, ¿qué tal que no es cierto que en el intercambio las mercancías son equivalentes? ¿Qué tal que los vendedores venden sus mercancías por encima de su valor? Por ejemplo, los vendedores pueden vender a 10% más que su valor. Así se generaría 10% de ganancia a la hora de la venta. El problema con esto es que después van a ir a comprar y les va a tocar comprar 10% más caro. Toda ganancia que se hizo a la hora de la venta se perdió a la hora de la compra y terminaron con mercancías del mismo valor que el de aquellas con las que empezaron. Si todo mundo se vende sus mercancías entre sí a 10% más de su valor, termina siendo lo mismo que si no se hiciera. Hay un cambio nominal en la moneda, pero no un cambio real en el valor. Otra objeción que presenta Marx es la de Robert Torrance, quien en An Essay on the Production of Wealth afirma que la ganancia viene de que los consumidores dan por las mercancías una porción más de los ingredientes del capital que la gastada en la producción de las mismas. O sea que la ganancia viene de que los consumidores pagan más que los productores. Así como la objeción anterior consiste en imaginarse vendedores que no compran, esta consiste en imaginarse productores que no consumen. Toda producción es consumo y todo consumo es producción. La distinción depende del punto de vista de la mercancía específica, pero no del mercado en general ni de la circulación. Los consumidores de madera son productores de sillas y los consumidores finales son productores de todo. Otra opción
sería que uno de los que participa en el proceso de circulación embauca a los demás. Marx pone el ejemplo de alguien que vende vino por 40 libras esterlinas y compra el equivalente a 50 libras esterlinas de trigo con lo que ganó. Marx dice que en este proceso lo que ha sucedido es que ha robado dinero, ya sea al que le vendió el vino o al que le compró el trigo. Esta explicación, concede Marx, es muy tentadora, especialmente porque las primeras formas en las que aparece el capital es como capital comercial y capital usurario. Pero como hemos visto anteriormente, las formas históricamente anteriores no son necesariamente las formas básicas. Así como en la forma esclavista y feudal de producción se ocultaba la naturaleza del valor como trabajo abstracto, en el capital comercial y usurario se oculta la verdadera naturaleza del capital. Por ello es natural pensar, como Benjamin Franklin, a quien cita Marx, que el comercio es fraude, pues ¿cómo es posible que un valor se autovalorice si lo único que ha sucedido es la compra y la venta? Ante esa forma primitiva del capital, la única explicación es que los comerciantes hayan comprado barato y vendido caro, defraudando a sus vendedores, compradores o ambos. Lo que revela esta situación es que en la circulación no puede surgir el plusvalor. Este surge fuera de la circulación, en donde los participantes interactúan con sus propias mercancías. Sabemos que el poseedor de las mercancías puede crear valor por medio de su trabajo. Puede relacionarse con las mercancías mediante el trabajo y valorizarlas. Así funciona el trabajo artesanal, pues las y los artesanos consiguen mercancías en forma de materias primas, las trabajan convirtiéndolas en valor de uso distinto e inyectándoles valor, y luego las venden por más dinero que el precio que les costaron las materias primas. Aquí no hay ningún fraude. Una silla vale más que las maderas y los clavos de los que está hecha, porque tiene en ella más tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero no hay que confundirse. Los artesanos no son capitalistas porque las mercancías que por este proceso han pasado no son capital. El capital es mercancía que se autovaloriza, no mercancía que es valorizada por su dueño. Y es que al establecer esta distinción, el capital suena aún más extraño. El capital brota al mismo tiempo en la circulación y no en ella. Para desarrollarse tiene que darse dentro de las leyes del intercambio de mercancías como intercambio de equivalentes. Como dice Marx, el poseedor del dinero tiene que comprar las mercancías a su valor, venderlas a su valor y, sin embargo, obtener al término de su proceso más valor que el que arrojó en el mismo. Parece una tarea imposible. En la circulación, el dinero es medio de compra y de pago, en el que solo puede realizar el precio de la mercancía. Por ello, en forma de dinero, este no puede cambiar su valor. Tampoco en la circulación misma puede aumentar el valor, pues en la venta y la compra se preserva este. Marx nos dice que en donde tiene que suceder este aumento de valor es en la mercancía misma, y como no lo puede hacer mediante su valor, tiene que ser mediante su valor de uso, mediante su consumo. El poseedor del dinero tiene que encontrar una mercancía fantástica y maravillosa, una mercancía cuyo valor de uso posea la peculiar propiedad de ser fuente de valor, una mercancía que al ser consumida objetive trabajo y cree valor. Esa mercancía no es otra sino la fuerza de trabajo. Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo, entendemos el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole. La fuerza de trabajo no es nueva. Desde que la humanidad ha sido humanidad, ha tenido fuerza de trabajo. Todos al poder producir un valor de uso en pos de nuestras facultades, tanto físicas como mentales, poseemos fuerza de trabajo. Lo interesante en el capitalismo y que es esencial al capitalismo es que en este modo de producción la fuerza de trabajo aparece como mercancía. ¿Qué significa esto? Las y los artesanos que he usado de ejemplo compran materias primas como mercancía, usan su fuerza de trabajo para convertirlas en otras mercancías con más valor y venden estas mercancías.
En este proceso son dueños y únicos usuarios de su propia fuerza de trabajo. En el mercado solo enajenan los objetos que con fuerza de trabajo crean. Pero al convertir la fuerza de trabajo en mercancía, no se enajena un objeto externo, sino la propia actividad de trabajo. ¿Qué necesita pasar para que haya un mercado de fuerza de trabajo? Para que haya fuerza de trabajo como mercancía. Marx dice que para ello, los poseedores de la fuerza de trabajo tienen que ser libres de venderla y disponer de ella. Tienen que ser personas jurídicamente iguales a quienes la podrían comprar. Eso además implica que la venta de la fuerza de trabajo sea por un periodo determinado, lo cual distingue al trabajo como mercancía de la esclavitud. Ahora, además de ser libres e iguales, quienes venden su fuerza de trabajo deben ser incapaces de vender otra cosa en el mercado, pues carecen tanto de medios de trabajo como de medios de subsistencia. Esto los distingue de las y los artesanos, pues ellos no están en el mercado para vender su fuerza de trabajo, están para vender las mercancías que hacen, pues tienen los medios de producción para objetivar su trabajo. Por ello Marx dice que, para la transformación del dinero en capital, el poseedor del dinero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero libre. Libre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para vender. Está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo. La razón por la que existen, por un lado, poseedores del dinero y mercancías, y por el otro, personas que solo tienen fuerza de trabajo, es una razón histórica. También el hecho de que el trabajo se objetive como mercancía y que la satisfacción de necesidades se busque mediante el mercado. Marx solo anota que tales cosas llevan la señal de la historia, pero no explicará los detalles sino hasta el capítulo 24, del cual ya hice la cápsula para que la vean si no la han visto ya. Pero bien, si la fuerza de trabajo se presenta como mercancía, su valor debe determinarse como se determina el valor de todas las mercancías, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirse o, en este caso y más específicamente, para reproducirse. ¿Qué trabajo se necesita para producir fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo existe en el individuo y la existencia de éste requiere medios de subsistencia. Por lo tanto, el tiempo de trabajo necesario para producir fuerza de trabajo es el tiempo de trabajo necesario para la producción de estos medios de vida. O como lo pone Marx, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella. ¿Cuáles son estos medios de subsistencia? ¿Cuál es su magnitud? Esto, indica Marx, depende de las condiciones históricas. Se establecen para un país determinado en un periodo determinado. Incluye no solo los alimentos consumidos diariamente, sino también aquellos medios que se consumen en lapsos más prolongados, como la vestimenta o la vivienda. Además, como los propietarios de la fuerza de trabajo son mortales, hay que reponerlos cuando se mueran. O sea que, en la suma de medios de subsistencia necesarios para la producción, hay que incluir los medios de subsistencia de los sustitutos, o sea, de los hijos de los trabajadores. Adicionalmente, hay que incluir los costos de aprendizaje que se requieren para producir a la fuerza de trabajo. Marx aclara que, para simplificar la explicación, asumirá que la fuerza de trabajo, como las mercancías en general, se paga y luego se consume. Sin embargo, toma en cuenta que, en efecto, los capitalistas hacen uso de la fuerza de trabajo y después de la semana, la quincena o el mes la pagan. ¿Pero a qué se refiere Marx con el consumo de fuerza de trabajo? El consumo de la fuerza de trabajo es el proceso de producción de la mercancía y del plusvalor. El poseedor del dinero compra en el mercado la materia prima y la maquinaria que le falte, así como la fuerza de trabajo. Luego, fuera del mercado se consumen estas mercancías.
Este consumo consiste en la producción de mercancías nuevas cuyo valor total es mayor al valor de las mercancías originales. Estas mercancías nuevas salen al mercado y se venden por una suma de dinero mayor a la cantidad de dinero originalmente usada para comprar la fuerza de trabajo y los medios de producción. Esto es autovalorización porque a diferencia de la circulación simple, el valor mismo se valoriza sin la intervención de su poseedor. El dinero se convierte en mercancías y una de estas mercancías tiene la cualidad de producir valor. Pero desde el punto de vista del capitalista, quien solo es comprador y vendedor de mercancías, este proceso sucede de manera autónoma. Vale la pena resaltar que el concepto de fuerza de trabajo es un parteaguas que le ha permitido a Marx construir toda la teoría que podemos ver en el Capital. Quien haya tenido la oportunidad de revisar el texto Miseria de la filosofía, podrá ver lo rudimentaria que es la crítica de la economía política que ahí Marx esbozaba. En retrospectiva, parece un texto muy torpe, pues carece de este concepto sumamente crucial. ¿Qué distingue a la fuerza de trabajo de conceptos anteriores? ¿Por qué es tan importante? En el concepto de fuerza de trabajo se implica la distinción hegeliana de en sí y para sí, que viene de la aristotélica de potencia y acto. Antes de que Marx acuñara el término fuerza de trabajo, solo se hablaba de trabajo, sin distinguir los dos momentos, el de la fuerza de trabajo, la potencia, y el trabajo mismo, el acto. Lo que esta distinción permite es entender que el valor de la fuerza de trabajo no es igual al valor producido por el trabajo. Marx descubre que el valor ejercido en el trabajo es mayor al valor de la fuerza de trabajo, al valor necesario para producirlo. En otras palabras, el trabajo en sí, la fuerza de trabajo, tiene un valor y el trabajo para sí, en acto, el trabajo mismo, tiene otro valor. El que además la fuerza de trabajo se presente como mercancía hace que haya una mercancía que tiene dos valores, aquel que es necesario para adquirirla y aquel que produce. Y es sobre tal distinción sobre la cual descansa la posibilidad de la autovalorización del capital. En los siguientes capítulos, Marx detallará de manera muy rigurosa este proceso, explicando cómo la fuerza de trabajo interviene en la circulación, cómo surge el plusvalor, el plustrabajo y el plusproducto y cómo interactúan las distintas partes del capital. Pero eso es algo que trataré en un futuro. En las siguientes cápsulas trataré a alguien que, sobre lo que propuso Marx, trató de proponer cómo funcionaría una sociedad que escapa a la lógica capitalista. Piotr Kropotkin. Así que, hasta entonces.